Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta séptima sesión de la Universidad del Barrio de Economía. En pasadas ediciones nos hemos centrado más en hacer un análisis crítico del modelo económico actual y su relación y vinculación con el sistema de valores y el paradigma cultural en el que vivimos y las crisis en las que nos encontramos hoy. Y como decíamos en la sesión anterior, estamos dando ahora un giro más propositivo. En concreto, en esta sesión vamos a ver cuáles son las claves para una transición socioecológica de la economía. Para ello tenemos aquí a José Belver. Él es economista, forma parte del grupo que conformamos y que coordinamos la Universidad del Barrio de Economía, junto con otros 3 compañeros y compañeras. Es investigador en la FOEM Ecosocial. Entre algunas de sus publicaciones tiene un capítulo en el World Watch Institute sobre ¿es posible la sostenibilidad de la economía española? Junto con Óscar Carpintero, que si queréis podéis encontrarlo online. Y colabora también con el grupo de investigación sobre precisamente transiciones socioecológicas de la economía. La sesión de hoy pues tiene una parte de contenido con José y posteriormente tendremos un espacio para debates, preguntas, etcétera. Así que, sin más, te dejo a ti, José. Vale. Gracias. Muchas gracias, María, por la presentación y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, efectivamente, vamos a intentar hacer un giro propositivo, pero de todas maneras, para poder hacer ese giro voy a tratar de recoger o hacer un barrido rápido sobre algunas cuestiones que ya se han tratado aquí, pero que a lo mejor no todas las personas estabais en anteriores sesiones y que pueden ser muy útiles para enmarcar lo que voy a contar en términos de claves para una transición socioecológica o ecosocial de la economía o del sistema económico. Bueno, como sabéis, a modo de recordatorio, la economía a la que hacemos referencia aquí es una economía, o a la que tratamos de hacer referencia aquí, es una economía que tiene una visión más amplia, más crítica, o crítica más bien, frente a la economía neoclásica, que sería la economía convencional, la economía que se enseña en las facultades de economía y que desde nuestro punto de vista es muy limitada y bastante reduccionista en muchos aspectos. Lo que tratamos de proponer desde aquí es una mirada más amplia, por eso hablamos de mirada sistémica, que no esté reducida a un solo enfoque, sino más bien que haga dialogar y que se pueda nutrir de distintos enfoques, como pueden ser la economía ecológica, la economía feminista o la economía política o crítica de la economía política, como se la quiera llamar. Entonces, el hecho de ver la economía desde esa perspectiva más de tipo sistémico hace que entendamos la economía no como un sistema separado de la sociedad o del medio ambiente, sino más bien de un subsistema de otro sistema mayor, que sería la sociedad, en el que evidentemente existen relaciones de poder, en el que existen instituciones sociales, en el que existen jerarquías, formas de dominación, tanto en términos de clases sociales o, por ejemplo, también en términos de géneros, tanto en términos de salarios en lo que se refiere a los géneros, como en términos de cómo se reparten, por ejemplo, trabajos que se producen en la esfera o en el ámbito doméstico, me refiero a los hogares, y que no están contabilizados por la economía neoclásica o la economía convencional, en el sentido en que no tienen un valor monetario, sin embargo, no dejan de ser esenciales para sostener la vida, ¿no? En este sentido, por eso hablamos de economía sistémica, donde unos sistemas, como puede ser el sistema económico, están insertos dentro de otros sistemas, como puede ser la sociedad, y a su vez el sistema socioeconómico es un subsistema de otro sistema mayor, que es la ecosfera, que a su vez pues está constituida por ecosistemas y que evidentemente
tiene una relación de flujos de entrada y de salida con respecto al sistema socioeconómico que muestran una relación de dependencia por parte de la sociedad con respecto a los ecosistemas. En este sentido, podríamos decir que somos ecodependientes, además de ser también interdependientes, en el sentido en que no podríamos vivir solos en esta sociedad como seres humanos en la medida en que somos seres vulnerables, que vivimos, o sea, seres que vivimos, estamos encarnados en cuerpos vulnerables que requieren del trabajo de otras personas para poder sobrevivir. Pensemos en cuando nos criamos, en la etapa de la infancia, o cuando envejecemos, o cuando estamos cuando enfermamos, ¿no? Entonces, como decía, es una visión de la economía la que tenemos aquí, que se podría asemejar bastante a una matrioska, aquellas muñecas rusas, ¿no?, que están insertas las unas dentro de las otras. Bien, dicho esto, el hecho de ver la economía desde esa perspectiva, cuando confrontamos o tratamos los problemas socioecológicos, entonces entendemos un poco mejor aquella metáfora de la producción de la que hablaba José Manuel Naredo, en la que venía a decir que más que producir, la economía lo que hace es extraer materiales, transformarlos y en ese proceso generar una disipación o una degradación de energía y materiales. Claro, de ahí el hecho de que la economía ecológica utilice una analogía como es la del metabolismo económico, en el sentido en que la economía podría visualizarse como un ser vivo en la medida en que ingiere recursos y en el proceso económico excreta residuos que pueden ser de múltiples tipos. Pueden ser residuos sólidos, residuos líquidos o gaseosos, ¿no? Y esta metáfora o esta analogía del metabolismo económico nos va a ser muy útil para entender esta relación entre sociedad y medio ambiente, en la medida en que si el espacio en el cual se desenvuelve ese ser vivo es un espacio limitado, parece bastante de cajón que no puede estar creciendo ese metabolismo de una manera exponencial y sin cesar, ¿no?, sino que de alguna manera tendrá que estar limitado y si no, sobrepasará unos límites biofísicos con los que chocará y con los que ello generará una serie de problemas sociales y en última instancia también económicos, o más bien al revés, económicos y en última instancia sociales, ¿no? Teniendo en cuenta que si miráis esta gráfica que muestra la evolución de la extracción de materiales a lo largo de todo el siglo XX, clasificados entre materiales de construcción, minerales metálicos o combustibles fósiles o biomasa, lo que podemos ver es que desde mediados del siglo XX se ha producido una mutación en el metabolismo económico de las sociedades industriales, en la cual podríamos decir que hemos pasado de una economía de la producción en la cual efectivamente se producía a través de la energía solar recursos que eran renovables, como pueden ser aquellos recursos que se renuevan mediante ciclos, como os ponía en la diapositiva anterior, a un uso cada vez mayor, un uso principalmente mayoritario de recursos no renovables, es decir, recursos procedentes de la corteza terrestre. Y por lo tanto, habríamos pasado de una economía de la producción, como decía, a una economía de la adquisición. ¿Por qué economía de la adquisición? Porque es una economía que está basada en la adquisición de recursos previamente existentes. Y esto es algo que podríamos trasladar también al proceder de la economía hoy en día financiarizada, donde lo especulativo tiene un alto componente, en el sentido en que buena parte de lo que se produce o se dice producir en realidad constituye una compra y reventa para obtener beneficio sin haber realmente producido nada, ¿no? Ya en ese sentido de economía real o productiva desde el punto de vista más convencional. Por lo tanto, esta economía de la adquisición, digamos, ha tenido en los últimos tiempos dos palancas fundamentales. Por un lado, esa financiarización de la economía que ha permitido ampliar los recursos monetarios para adquirir los recursos de otros
de otros lugares del mundo. Y otro elemento fundamental ha sido, por supuesto, la mundialización de la producción o globalización, que ha permitido precisamente traer esos recursos o utilizar esos recursos de distintos lugares, además de mover la producción a distintos países, ¿no? Claro, entonces, si tenemos en cuenta que el metabolismo económico está en una expansión creciente y exponencial en la medida en que el crecimiento económico no deja de incrementarse a lo largo de los años, salvo por las etapas de crisis económica, en un espacio que es finito como el planeta Tierra, pues nos encontramos con que chocamos con los límites biofísicos y esto genera pues toda una serie de problemas. Problemas de entrada por el lado de los recursos, de la entrada de recursos. Aquí habréis oído hablar seguramente del peak oil o pico de extracción de productos petroleros. Perdón. O también, y de esto se habla menos pero cada vez más, del pico de extracción de recursos minerales, como pueden ser muchos metales. Una investigación reciente hace buena muestra de ello, como es la de Alicia Valero y Antonio Valero, en la que muestran que nos encontramos en los albores de los picos de extracción de algunos minerales fundamentales para, por ejemplo, una transición que requiera de más productos eléctricos, como puede ser el cobre, u otros productos fundamentales para la agricultura, como pueden ser los fosfatos. Además, nos encontramos ante la situación de haber superado ya el pico de extracción de petróleos convencionales en el año 2006. Esto no lo dicen asociaciones ecologistas, sino que lo dicen, que también, pero lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que viene a decir que ya habríamos superado el año en el cual la extracción de petróleo es mayor, de tal manera que cada año que pasa extraeremos menos de lo que extrajimos el año anterior. Y esto lo que supone es que, si bien a inicios del siglo XX por cada barril de petróleo que invertíamos en sacar barriles de petróleo obteníamos 100 barriles de petróleo, es decir, la energía que utilizábamos en perforar, en extraer barriles de petróleo, etc., obteníamos 100 barriles de petróleo. Hoy en día la relación es de 1 a 20 en el mejor de los casos, sino de 1 a 10 o de 1 a 5. En algunos casos, incluso, cuando hablamos de las arenas bituminosas o del fracking, estamos hablando de una relación de 1 a 3. Y por otro lado, también nos encontramos con una asimilación de residuos cada vez peor, en el sentido en que superamos la capacidad de carga de los ecosistemas, en el sentido de capacidad de absorción de CO2, contaminación del aire, del agua, acidificación de los océanos, pérdida de biodiversidad. Y esto es algo que viene claramente reflejado en el estudio que han publicado Rockström y otros científicos en el Stockholm Resilience Institute, donde vienen a decir que habríamos superado algunos de esos límites biofísicos establecidos por la comunidad científica, ya no solo desde en términos de capacidad de absorción de CO2, sino también en términos de absorción del nitrógeno, por ejemplo en la agricultura a través de fertilizantes, y por otro lado una enorme pérdida de biodiversidad que vendría a decir que hoy estamos ante la sexta extinción de especies, que supone un problema en términos de resiliencia, en términos de capacidad de reacción de los ecosistemas ante cambios disruptivos fuertes, ¿no? Otro indicador bastante conocido que nos permite visualizar esta crisis ecológica sería el de la huella ecológica. Supongo que muchos lo conoceréis ya. La huella ecológica viene a medir la cantidad de espacio bioproductivo que necesitamos para suministrar el nivel de consumo de recursos que tenemos en términos de zonas de pesca, de tierras de cultivo, de suelo urbanizado, de productos forestales, de productos de pastoreo. En ese sentido, se traduce todo en términos en hectáreas globales, en espacio bioproductivo en términos de territorio, y también
espacio bioproductivo en términos de capacidad de absorción, en este caso de gases de efecto invernadero traducidos a carbono, ¿no? Entonces, esta huella ecológica, estamos hablando aquí fundamentalmente de recursos renovables, y esta huella ecológica habría superado hoy la biocapacidad mundial del planeta, lo cual vendría a significar, dado que estamos hablando de recursos renovables, lo que vendría a significar es que estamos utilizando esos recursos renovables a una tasa mayor que lo que tardan esos recursos en renovarse. Esto básicamente se traduce, por ejemplo, en términos de gases de efecto invernadero, que si la capacidad de absorción es menor que la cantidad de lo que se emite para ser absorbido, lo que ocurre es que se concentra una cantidad mayor de gases de efecto invernadero en la atmósfera y eso genera los problemas que genera en términos de cambio climático. Pero cuidado, esta situación o la responsabilidad de esta situación no es la misma por parte de las distintas partes de la sociedad mundial. Podríamos ver esta huella ecológica en términos de regiones y nos encontraríamos con que los países, podríamos decir, ricos en términos de Producto Interior Bruto, o los países de renta media o los países de renta baja, según los clasifica el Banco Mundial, tienen niveles muy distintos de huella ecológica. Muchísimo mayor es la de los países ricos, evidentemente, que la de las otras categorías de países, en el sentido en que los niveles de producción y consumo y, por lo tanto, de entrada de recursos y de salida de residuos es mucho mayor que en otras regiones. Podéis verlo en la gráfica, donde además se ve que, por otro lado, esa biocapacidad mundial, la biocapacidad mundial se reduce. Es decir, que si bien la demanda de espacio ambiental se incrementa, la oferta de espacio ambiental por parte del planeta se está reduciendo en la medida en que deterioramos esos ecosistemas. Si comparamos la huella ecológica con la biocapacidad existente y lo medimos en términos de huella ecológica por persona y de biocapacidad por persona, dividiendo la biocapacidad que existe por el número de personas que hay en el planeta, podemos ver cuántos planetas nos harían falta para sostener el tipo de vida de una persona de Estados Unidos, una persona de España, una persona de la India, y compararlas entre sí. Esto es lo que viene a darnos es el nivel de huella ecológica por países. Disculpad porque aquí no se ve muy bien en esta gráfica, pero sí que os puedo decir que evidentemente en la parte alta de la gráfica estarían situados los países, las economías de mayor niveles de renta, además de países también petroleros, que evidentemente tienen una huella ecológica bastante elevada. En rojo he subrayado la situación de España, pues nos encontraríamos ante la situación de que si generalizáramos el nivel de huella ecológica de un español, un ciudadano español promedio al mundo en general, necesitaríamos 2,5 planetas. Sin embargo, lo cual ya es de por sí alarmante y nos muestra que no es generalizable nuestro modo de vida o nuestro modo de vida en términos promedios. Y en el caso de un estadounidense medio, la huella ecológica por persona, si se generalizase ese nivel de huella ecológica, necesitaríamos algo parecido a 4,5 planetas o casi 5 planetas para generalizar ese nivel de producción y consumo. Esto es lo que me lleva a concluir, o nos lleva a concluir a muchos, que de alguna manera podríamos decir que algunos nos estamos comiendo un trozo de tarta mayor del que nos corresponde, ¿no? El planeta sería, por así decirlo, el molde en el que nos permite hacer esa tarta, básicamente. También lo podemos mirar en términos de consumo de materiales. En la gráfica que veis por distintas regiones, en azul el dato de 1980, en rojo el dato de 2005, la barra sería el nivel total de consumo de materiales y el muñequito sería el nivel por persona. Claro, si comparáis la barra con el muñequito, en situaciones como la de China, os encontraréis que si bien ha incrementado mucho la barra, el muñequito es mucho más pequeño, es decir, que los niveles per cápita, dado que tienen mucha población, son mucho menores, y también hay que tener en cuenta que una buena parte de ese incremento del consumo material, del consumo de materiales, se debe también a una producción para otros, ¿no? Y evidentemente, pues esto muestra parte de esas desigualdades que, si bien conocemos en términos monetarios,
o en términos sociales a nivel global o en distintas escalas, podemos ver que tienen una relación en términos ecológicos. Esto, por ejemplo, en España, donde también hay que decir que estos niveles de huella ecológica promedios que os mostraba antes, evidentemente son promedios, insisto. Por lo tanto, no va a ser la misma la huella ecológica de cualquiera de las personas que estamos aquí que el nivel de huella ecológica de una Patricia Botín o un Bill Gates, ¿vale? Con un yate o varios yates, viajando varias veces incluso en un mismo día, etcétera, etcétera. Si miráis, por ejemplo, las emisiones, una investigación reciente que hemos, con la que hemos colaborado desde FUEM Ecosocial, que han elaborado Jordi Roca y otros economistas, muestra que también existen niveles desiguales, claramente, de emisiones entre los distintos niveles de renta, entre los distintos percentiles, es decir, cada 10% en términos de renta, de menos a más, de menos rico, o sea, de más pobre a más rico, y evidentemente nos encontramos, como era previsible, con un nivel mayor de responsabilidad en las emisiones de la economía española por parte de las personas más ricas. Algunos podrían pensar, o en algunos casos podríamos pensar, que eso no sería así si el consumo, o se tiende a pensar que el consumo cambia cambiamos el tipo de cosas que compramos y de alguna manera el consumo de las personas más ricas vendría a ser más ecológico. A veces se piensa que eso es así. Y es verdad que hay algunos incrementos de consumos que hay algunos tipos de consumos que no se incrementan, como puede ser la alimentación, una vez que se incrementa nuestra renta. Pero, sin embargo, se incrementan otros tipos de consumo, como puede ser los consumos de ocio, de viajes, etcétera, que sí que incrementan bastante la huella ecológica, además de el consumo de productos que puedan venir de más lejos o una mayor renovación en los productos que se compran, etcétera, ¿no? Y esos productos, evidentemente, pues al recorrer kilómetros, etcétera, pues también llevan una mayor carga de emisiones y de consumo de materiales. Bueno, ¿qué tipos de soluciones se nos presentan convencionalmente al respecto? Básicamente, habría dos tipos fundamentales. Por un lado, oímos hablar mucho de el crecimiento económico como solución a todos nuestros problemas. Y de hecho, incluso hoy en día en las iniciativas políticas críticas, las iniciativas políticas que se reclaman del cambio, están hablando fundamentalmente de una persecución del crecimiento para responder a los problemas de emergencia social. Responder a los problemas de emergencia social es sin duda una necesidad y un elemento que debería estar sobre la mesa primordial. Sin embargo, es discutible que el crecimiento sea la solución para ello en términos también de los otros problemas que va a acarrear, y ahora me detendré un poco en ello. La otra cuestión, el otro tipo de solución sería la tecnología como salvación frente a todos los problemas, ¿no? Ecológicos, fundamentalmente. Como decía, si tenemos en cuenta los límites biofísicos del planeta, volver a los viejos tiempos keynesianos, a los buenos viejos tiempos keynesianos de después de la Segunda Guerra Mundial, ya no va a ser posible. Y esto es algo que deberíamos de empezar a asumir. Y más aún si tenemos en cuenta que la representación del proceso económico, que es el crecimiento ¿de qué? Pues del Producto Interior Bruto, de la cantidad de cosas que producimos y consumimos en una economía en un periodo determinado, goza de, por un lado, una ceguera ambiental y una ceguera social. Ceguera ambiental en el sentido en que no tiene en cuenta el valor de los servicios que prestan los ecosistemas, como pueden ser la fotosíntesis, los ciclos del agua, del ozono, la regulación del clima o el suministro de todos aquellos recursos de los que estábamos hablando antes, ni tampoco tiene en cuenta todos aquellos trabajos que no son remunerados, que no tienen un valor monetario, como los que me refería antes, que están fundamentalmente feminizados, cosas como alimentar, educar o los afectos, muchas veces en el ámbito de los hogares, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que estos ámbitos se deterioren no se contabiliza en el PIB. Es más, a veces nos encontramos con la situación de que se contabilizan como bienes cuestiones que son males. Nos encontramos con que muchas veces el hecho de talar un bosque para
conseguir recursos para la industria del papel, por ejemplo, va a hacer que se incremente el Producto Interior Bruto y, sin embargo, a lo mejor hemos acabado con ese bosque y ya no va a volver a renacer, ¿no? Sin mencionar, además, todo el ecosistema que habría en ese bosque, que va a ser imposible recuperar por mucho que volvamos a plantar toda una serie de árboles, ¿no? Por otro lado, nos encontramos también que existen gastos en salud, como pueden ser los gastos para solucionar enfermedades que estén relacionadas con la contaminación. Recientemente hemos oído muchos datos de las enfermedades de la salud ligadas a los niveles de contaminación que estamos superando en ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, ¿no? Claro, ese gasto en salud puede suponer un incremento del PIB, sin embargo está suponiendo un deterioro de la salud, un deterioro de elementos importantes para la vida, ¿no? También hay gastos en descontaminación, guerras por dependencia de recursos externos, etcétera, que están ligados a ese crecimiento económico y que no están descontando en esa contabilidad nacional. Por lo tanto, es un indicador, habría que poner en duda o cuestionar esta mitología del crecimiento y poner en duda el crecimiento económico, el crecimiento del Producto Interior Bruto como medida de bienestar y de progreso. ¿Esto significa que hay que desechar completamente la medida de Producto Interior Bruto? No, seguramente pueda ser interesante saber cuál es el nivel de actividad económica en términos monetarios para algunas cuestiones, para algún ministerio, por ejemplo en Hacienda o lo que sea. Pero eso significa, sí, que no debería de ser el faro y guía de nuestra evolución económica, del objetivo de la economía, sino más bien el hecho de mejorar la vida de las personas en un entorno seguro y, por lo tanto, ecológicamente sostenible, además de justo, ¿no? Cuando vemos estas cuestiones del crecimiento económico, cuando lo interpretamos desde una vida un poco más amplia que tiene en cuenta todas estas cuestiones, podríamos hacer referencia, o a mí me gusta siempre recordar esta estupenda viñeta del Roto que venía a decir la radiografía es confusa, aún no sabemos si es desarrollo o es cáncer, ¿no? Porque al fin y al cabo los melanomas también crecen de manera exponencial como lo hace el Producto Interior Bruto, ¿no? También en términos de medida de bienestar hay cada vez más investigaciones, como por ejemplo, no hay que irse muy lejos, una investigación encargada por el antiguo presidente Sarkozy en Francia a economistas como Joseph Stiglitz y Amartya Sen y otro equipo que han ido mostrando cómo el crecimiento económico puede ser importante en una etapa inicial, pero llegado a determinado punto hay cuestiones que no se incrementan mucho más, cuestiones fundamentales para las personas, como puede ser el nivel de salud o el nivel de satisfacción personal en distintos, según distintos tipos de indicadores, ¿no? Con respecto a los otros tipos de soluciones a nuestros problemas de carácter, a esta crisis ecosocial, por así decirlo, serían las soluciones tecnológicas. Las tecnologías no pueden ser la solución a todos nuestros problemas, como os decía. De hecho, en muchos aspectos podrían llegar a ser parte del problema. Si pensamos en la dimensión que ha adquirido la escala de la esfera material de la economía, mucho tiene que ver con el grado de industrialización de nuestra civilización, el grado de industrialización de nuestras economías. Y por lo tanto deben tenerse en cuenta dos cuestiones fundamentales cuando hablamos de en qué nos pueda servir la tecnología en un proceso de transición. Dos elementos que son, por un lado, los efectos rebote que se producen con la tecnología y con la ecoeficiencia, y por otro lado, las huellas de materiales que tienen muchos de estos productos tecnológicos. En términos de efectos rebotes, fijaos en una cosa, hay que distinguir dos cuestiones fundamentales. Se habla muchas veces cuando hablamos de la relación entre economía y medio ambiente, o digamos que la economía convencional nos viene a decir que no hay que preocuparse porque con el desarrollo tecnológico lograremos generar un desacoplamiento, una especie de desmaterialización, un desacoplamiento entre el nivel de deterioro y el crecimiento. Es decir, que podremos seguir creciendo y con las nuevas tecnologías ir reduciendo el impacto sobre los ecosistemas que está generando ese crecimiento económico. Pero claro, hay que distinguir lo que sería
un desacople relativo, que es esto mismo a lo que hacen referencia, y un desacople en términos absolutos, que es que el problema que estemos generando, ese deterioro ecológico en términos de usos de recursos, en términos de generación de residuos, se desacople realmente en términos absolutos, es decir, que exista una disminución real, no solo un crecimiento menor de esas variables. Claro, cuando vemos lo que nos viene a decir es, bueno, pero fijaros, el consumo material en términos de dividido entre el Producto Interior Bruto está disminuyendo en muchas economías ricas por esa terciarización de las economías, por ese mayor uso tecnológico, por esa mayor eficiencia. Efectivamente es así, por cada unidad de crecimiento del PIB disminuyen esos indicadores de consumo material. Lo mismo sucede con emisiones, por ejemplo, de CO2. Sin embargo, cuando miramos el consumo total de materiales por persona, no nos encontramos con una fuerte disminución, no nos encontramos con una disminución de facto, nada más que en situaciones puntuales quizás de crisis económica. Por lo tanto, solo ahí se produce una disminución, es decir, cuando disminuye también el PIB, no cuando está creciendo. Como podéis ver, la diferencia entre las barras serían en el gráfico que os he puesto, las barras serían el nivel de consumo total de materiales y la línea simboliza el crecimiento del Producto Interior Bruto. Y como sabéis de sobra, pues las emisiones de CO2 tampoco disminuyen, sino que no, más bien al contrario, no cesan de crecer. Cuando hablamos de... Bueno, perdón, esto, lo del efecto rebote sería también el hecho de que muchas veces algunas mejoras en términos de coeficiencia pueden suponer una mejora incluso en el precio y puede hacer que eso dispare el consumo de ese producto, por ejemplo. Pensemos en la mayor eficiencia de nuestros automóviles con respecto a los automóviles de hace 3 décadas y, sin embargo, recorremos muchos más kilómetros con esos automóviles. Entonces se produce en ese sentido un efecto rebote. Algo que aparentemente iba a generar una disminución ha acabado generando un incremento del impacto, ¿no? Un incremento del consumo. ¿A qué me refería cuando decía lo de las huellas de materiales? Bueno, pues es que también muchos de esas nuevas tecnologías, por ejemplo, el caso paradigmático de las tecnologías de la información y la comunicación, conllevan toda una serie de huellas de materiales. Si, por ejemplo, claro, entonces nos dicen esta economía inmaterializada, esta economía de servicios, que ya no está tan basada en los materiales como las viejas economías industriales y tal. Dices, bueno, relativamente, ha habido que fabricar las herramientas que nos sirven para esa economía de servicios. Quizás no lo fabricamos aquí ya, quizás ahora lo fabricamos en otros lugares. Sin embargo, un ordenador sigue necesitando unos 240 kilos de un PC, unos 240 kilos de combustibles fósiles, unos 1.500 litros de agua, en torno a 22 kilos de productos químicos, además de cada componente lo que pueda necesitar, ¿no? Y muchas de esos nuevos materiales, muchos de esos componentes electrónicos requieren a su vez de toda una serie de sustancias como pueden ser el platino, el paladio, el vanadio, el cobalto, toda una serie de minerales que no son especialmente abundantes en el planeta, sino más bien están concentrados en pocas regiones del mundo, no necesariamente caracterizadas por una estabilidad política o por regímenes especialmente democráticos en muchos casos. En el caso del petróleo lo conocemos bien, pero en el caso de los minerales no es tan conocido. Y eso supone también, y lo reconocen hoy las instituciones europeas o el propio Pentágono en Estados Unidos, un elemento estratégico que da lugar, evidentemente, a conflictos de carácter bélico. Fijaros que, por ejemplo, en el caso de África, la extracción y las reservas de una parte importante de algunos de estos minerales estratégicos constituye, en algunos casos, más del 30 y el 40% de la extracción o las reservas a nivel mundial. ¿Y a dónde van destinados? Pues evidentemente, fundamentalmente, a países de la OCDE, es decir, países ricos. En definitiva, los problemas que supone el optimismo tecnológico es que frente a esta idea de que con el crecimiento se va a reducir el impacto ambiental, no se tienen en cuenta
dos cuestiones. La primera es que no se tiene en cuenta cuando el deterioro que se genera es irreversible o no. Y por otro lado, la demostración empírica o la investigación empírica al respecto muestra que para muchos indicadores importantes, como pueden ser las emisiones de gases de efecto invernadero, la extracción de recursos, la generación de residuos urbanos o la pérdida de biodiversidad, la curva no tiene para nada esa forma. La curva tiene más bien una forma lineal e incluso en muchos casos exponencial. Bueno, ¿cuáles son las primeras conclusiones que podemos sacar al respecto de todo lo anterior? La primera de ellas es que no es posible generalizar el crecimiento para resolver los problemas ecosociales con los que nos encontramos, sino que más bien de lo que deberíamos hablar es de una reducción notable de la esfera material de la economía. Algunos hablan también de decrecimiento en términos de la esfera material de la economía y, por lo tanto, también una redistribución como elementos fundamentales, esenciales para una transición de carácter ecosocial. Nos enfrentamos, además, a una necesaria transición energética que implique una reducción de consumo, pero cuidado, bien sea por el pico del petróleo, bien sea por cuánto petróleo debamos de dejar bajo tierra para no generar las emisiones de gases de efecto invernadero que produzcan el calentamiento global, bien sea por lo uno o por lo otro, vamos a necesitar para esa transición una parte de esa energía. Por lo tanto, esto limita aún más nuestras posibilidades. En definitiva, esto lo que viene a decir es que se requieren estrategias planificadas y conscientes de reducción del consumo y la producción, y esto lo que supone es romper con un tabú para la economía convencional hoy en día. Claro, un tabú por lo que han supuesto las economías planificadas. Estoy pensando en las economías llamadas del socialismo real en Europa del Este, que evidentemente han sido desastrosas, ya no solo en términos sociales o en términos de libertades, sino también en términos ecológicos. Pero también más le hubiera gustado, por ejemplo, a la Unión Soviética tener los niveles de planificación que tienen hoy algunas de las grandes empresas multinacionales que pueblan nuestras economías. Y además, por otro lado, también han sido planificadas economías capitalistas en algunos momentos de la historia, como por ejemplo ha sido el caso de la economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas investigaciones, de hecho, muestran que si no hubiera existido tal planificación con la implicación del presidente Roosevelt y la creación de una comisión de apoyo, o sea, de colaboración entre empresas, grandes empresas americanas junto con el Estado, para producir maquinaria de guerra, no habrían ganado la Segunda Guerra Mundial. Y es que nos encontramos ahora mismo en una situación en la que Lester Brown, precisamente uno de los fundadores del World Watch Institute, decía que estamos en los albores de una especie de economía de guerra. No porque estemos en una guerra, que puede ser que también en algún momento, o estemos en varias guerras, de hecho ya, sino que la dimensión del problema es de la dimensión equivalente de lo que supone una guerra a nivel mundial, y eso requiere, por lo tanto, un nivel de coordinación y de planificación de la economía que requiere la implicación, naturalmente, de instituciones políticas, ¿no? Y finalmente, bueno, hay que cuestionar, o sea, lo que está muy claro es que necesitamos cuestionar algunos de los tótems fundamentales de la economía convencional, como puede ser la del crecimiento, pero también como puede ser la de la productividad, en el sentido en que no necesariamente hay que seguir primando aquellos sectores que tienen una mayor productividad en términos monetarios, sino más bien aquellos sectores que sean más eficaces en términos sociales o que sean más eficaces a la hora de disminuir esa huella ecológica, ¿no? Bueno, avanzaré un poco más. Entonces, para adentrarme ya en qué debería de consistir una transición socioecológica de la economía, una transición ecosocial, haré 5 consideraciones previas. La primera de ellas es que cuando hablamos de transición no se trata tanto de un cambio de régimen político, sino más bien de una como puede ser el caso de la transición española, sino más bien de una transformación social consciente y organizada a nivel de sistema. Y esto implica no solo que se hagan cambios en las instituciones políticas, esto lo que implica es que se hagan cambios también en el sistema económico, en las relaciones sociales o incluso en las cosmovisiones o nuestra manera de entender lo que puede ser una vida buena.
En segundo lugar, cuando hablamos de sostenibilidad, una transición socioecológica o ecosocial lo que significa es transitar hacia unas sociedades ecológicamente sostenibles y socialmente justas, ¿no? Pero cuando hablamos de sostenibilidad no debemos de utilizar este término como un término exclusivamente técnico, sino más bien como un término que se module en un marco moral concreto que evidentemente puede ir asociado a una visión política. Y es una visión política que tenga como centro elementos como la igualdad, la fraternidad, la cooperación o el apoyo mutuo. Algo que considero que, por ejemplo, el ecofeminismo tiene bastante claro o que es bastante útil al respecto, dado que su análisis precisamente pone en el centro estas cuestiones o nos permite que pongamos esto en el centro, como pudimos ver en la sesión que dio Yayo Herrero en este mismo curso, ¿no? Y esto lo digo también porque podríamos pensar en términos de sostenibilidad en una situación en la que se mantuviesen algunas de las lógicas de dominación como las que existen hoy en día. Podríamos pensar en un capitalismo y un patriarcado adaptados a esa situación de recursos menguantes y consiguiendo que una minoría de la población siga manteniendo unos niveles de estándar de vida a costa de una gran mayoría de la población que se encuentre cada vez en situaciones más complicadas, ¿no? De acceso menor a los recursos necesarios para tener una vida buena o una vida digna. Otra cuestión fundamental es que los itinerarios de transición ecosocial han de ser distintos entre las distintas sociedades. Lo hemos visto, las distintas sociedades, los distintos países, las distintas regiones tienen niveles de deterioro, o sea, niveles de consumo, de huella ecológica distintos. Seguramente nosotros debamos de reducir la esfera material de nuestras economías en las economías más ricas, pero seguramente en muchos de los países, muchas de las economías del sur global deban de incrementarse muchas de las infraestructuras o de los niveles de consumo para poder generalizar unos niveles de dignidad. Claro, hay que calibrar dónde están esos niveles de dignidad. Pero bueno, lo que está claro es que si pretendemos garantizar que todo el mundo tenga, que utilicemos un automóvil por persona, que en cada casa haya como 4 ordenadores o tengamos dietas fundamentalmente basadas en carne, las cuentas nunca van a cuadrar. Esto es algo que la información científica nos está diciendo ya hoy en día. Sin embargo, si lo que pretendemos es que podamos tener unos sistemas una dieta rica y saludable, unos sistemas de agua potable, que podamos contar con cosas como las gafas o bicicletas para movernos, o un acceso a la electricidad de baja intensidad, entonces sí que es más posible que podamos alcanzar esos niveles a escala general, ¿no? A escala mundial. Otra cuestión, el cuarto elemento que quería plantear como cuestión previa sería el hecho de que tenemos que cuestionar la técnica, pero eso no implica descartar la técnica industrial, ¿no? Si estamos pensando precisamente en fabricar cosas como gafas o bicicletas, vamos a seguir necesitando disponer de una matriz productiva industrial, aunque sea profundamente reorganizada a la baja. Y eso es algo que tenemos que contar con ello. También para producir cosas fundamentales como antibióticos, por ejemplo, o medicinas que consideremos necesarias, aunque la medicina actual pueda tener muchas cuestiones a discutir, ¿no? Y finalmente, en quinto lugar, la transformación va más allá, evidentemente, de una escala de unos cambios individuales, por mucho que los cambios individuales no sean intrascendentes. La transformación, por tanto, pasa por una dimensión, una acción colectiva. Y con ello no me refiero necesariamente a que esté circunscrita exclusivamente a la dimensión estatal o de las instituciones políticas, ¿no? ¿Qué principios podrían servirnos para apoyar esa transición socioecológica? Bueno, evidentemente, el primero de los principios sería la sostenibilidad ecológica en el sentido de reacomodar la economía a los límites impuestos por la naturaleza. Y aquí cuatro elementos o 4 principios nos van a ser muy útiles para esto. Por un lado, en lo que se refiere a la energía, la renovabilidad de la energía. Esto no es nada nuevo, ¿no? En lo que se refiere a los materiales, cerrar los ciclos de materiales. Esto supone que muchos de los residuos que se generen sean, en la medida de lo posible, nuevos recursos para otros elementos productivos.
Por ejemplo, hoy en día en ciudades como Madrid desechamos toda una serie de productos orgánicos, de residuos orgánicos que podrían ser útiles a la agricultura y, sin embargo, no están siendo utilizados para ello, ¿no? Otra cuestión sería el principio de precaución. Si bien no sabemos cuáles pueden ser las irreversibilidades de algunos usos de insumos en la producción, o puede haber elementos que sean tóxicos para la vida, tanto de los ecosistemas como de las personas, pues mantengámonos en situaciones de precaución, mantengámonos distantes al uso o a franquear, a sobrepasar esos límites, ¿no? Y finalmente, otro principio de sostenibilidad ecológica sería el de la suficiencia, redistribución y, por lo tanto, autocontención con una clara regulación democrática. Un segundo principio para apoyar esa transición ecosocial sería el de garantizar un bienestar suficiente. Con ello me refiero a garantizar unos niveles de calidad vital adecuados para el conjunto de las y los ciudadanos, incluida la población migrante, por supuesto. Y esto significa reconocer que elementos básicos como una alimentación suficiente, un acceso universal a la sanidad, a la educación, un espacio para vivir, el hecho de poder acceder a una determinada un determinado tipo de servicios públicos de protección social, considerar qué elementos pueden ser fundamentales, son claves para poder acceder a un mínimo bienestar personal y social. Una tercera cuestión sería la de la justicia social. Pues evidentemente, si estamos hablando de que los recursos son limitados, debemos de repartirlos y, desde mi punto de vista, o desde la propuesta que aquí se está haciendo, pues eso se debe hacer en clave de justicia social, en clave de reparto equitativo. Y esto supone, evidentemente, una promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades, además de una equidad en la distribución de los trabajos, de todos los trabajos, no solo los trabajos que suceden en el ámbito mercantil, también de las rentas y también de las riquezas, por supuesto. Y también un derecho de las próximas generaciones a poder vivir en un entorno y unas condiciones de vida justas y seguras, ¿no? El cuarto principio fundamental, a mi modo de ver, sería la democracia. Porque, evidentemente, como decía, podríamos encontrarnos con escenarios de transición que se hagan en términos de lo que podríamos llamar ecofascismo, ¿no? Una forma de autoritarismo para asegurarse ese acoplamiento o ese amoldamiento a las estructuras ecológicas. Esto, en definitiva, vendría a esquematizarse en lo que Kate Raworth, una autora que escribe en el mismo libro en el que escribimos Óscar Carpintero y yo en la publicación La situación del mundo del World Watch Institute, venía a llamar esta autora el espacio seguro y justo para la humanidad. Sería una combinación, o sea, estamos obligados para una transición ecosocial a combinar esos principios de justicia social, de democracia, de garantía del bienestar social y de sostenibilidad ecológica, precisamente para definir un espacio seguro y justo para la humanidad. Caminando de entrada sobre una base social, sobre un suelo que no debemos sobrepasar a la baja y un techo que no debemos sobrepasar en el sentido de límites biofísicos o límites de la naturaleza. ¿Qué tipo de medidas pueden reformular esas lógicas económicas desde una perspectiva más institucional o desde la perspectiva de estrategias político-sociales? Bueno, existen toda una multitud de ellas, ¿no? Técnicamente podemos o sabemos hacer un montón de cosas. Guiándonos por esos cuatro principios de entrada, utilizando nuevos indicadores o indicadores que no se limiten exclusivamente, como decía, al crecimiento económico, sino que más bien traten de responder a las necesidades sociales. ¿En qué medidas se están cubriendo estas necesidades sociales? ¿Con qué niveles de igualdad, desigualdad, ¿no? Podemos poner como el índice de Gini de la desigualdad como un elemento clave de nuestra guía económica, ¿no? O los niveles de huella ecológica. ¿Qué nivel de huella ecológica tiene un país? Sumemos esos distintos, o sea, no lo sumemos en un solo indicador, convirtamos varios indicadores como los mandos sobre los cuales trabajar para generar esa transición, ¿no? Y en este sentido, lo primero que deberíamos de lograr es optimizar las posibilidades de
de autosuficiencia en recursos de nuestras economías, esto supone evidentemente una importante relocalización de la economía y esto supone en algunos ámbitos pues cambios notorios, ¿no? Como puede ser en el ámbito energético. Existe toda una propuesta de nuevo modelo energético, evidentemente hacia la energía renovable, que prime también, por otro lado, el ahorro y la eficiencia. No vamos a lograr grandes cambios si lo único que pretendemos es, con los mismos niveles de consumo y además con una dinámica creciente, convertirlo todo en renovable, puesto que eso no va a ser sostenible dada la huella de materiales que van a tener esas energías, ¿no? Debemos de primar el ahorro y la eficiencia. La autocontención del consumo en el sentido de gestión de la demanda en muchos recursos, como puede ser el agua o la electricidad, es algo que ya se hace, pero que debe ser mucho más primordial, ¿no? Una industria limpia en el sentido de una industria que nos permita aprovechar esos recursos, que limite al máximo el uso de tóxicos en la producción, que se diseñe lo que se produce o que se fomente el hecho de que se diseñe lo que se produce para poder ser fácilmente desmantelable y reutilizados los recursos que son descartados una vez llegado una vez obsoletos, además de que no se diseñe, por otro lado, para que sean obsoletos tan rápidamente como lo son hoy en día, ¿no? Otros sectores, como por ejemplo el sector urbanístico, tienen todo un potencial en el sentido de mejora del ahorro y de la eficiencia a través de la rehabilitación de edificios, pero también puede ser útil o puede ser necesario un cambio en las políticas urbanísticas para transformar las sociedades hacia sociedades más bien de tipo compacto frente a las sociedades difusas, como puede ser el caso de Madrid, que digamos que la regulación o las políticas urbanísticas han tendido más bien hacia la desregulación, ¿no? Generando esa ciudad difusa que consume, por lo tanto, muchos mayores recursos energéticos en términos de movilidad. Bueno, otras muchas propuestas en el ámbito de agricultura, ganadería ecológicas para recuperar una soberanía alimentaria o proyectos económico-territoriales que optimicen las redes de cooperación o las logísticas de cercanía, de proximidad y cercanía, servicios orientados a la satisfacción de necesidades sociales. Y aquí también sería bastante importante recuperar otra cuestión planteada por el ecofeminismo, que sería la cuestión de desprivatizar muchos de esos servicios, como son los trabajos de cuidados, desprivatizarlos en el sentido de sacarlos de los hogares y desfeminizar, por tanto, también la responsabilidad del mantenimiento de la vida. Y esto requiere, evidentemente, de marcos democráticos, de amparo, de regulación, intervención en sectores clave en función de los usos de materiales, los consumos energéticos, de la potencia científico-técnica de esos distintos sectores, con unas finanzas públicas suficientes, lo cual necesariamente va a requerir redistribución en términos fiscales y un reparto, evidentemente, de los trabajos y una disminución de las jornadas laborales, ¿no? Todo esto, evidentemente, como decía, es técnicamente factible, pero evidentemente políticamente es muy difícil y las presiones para quienes de alguna manera están más beneficiados o mejor situados en la situación actual, aquellos grupos de poder, de grandes empresas, de intereses financieros, etcétera, van a luchar por mantener ese status quo. Por lo tanto, debemos de asumir o debemos de ser conscientes de que el conflicto está asegurado. Por lo tanto, por eso hablamos de una economía política. Por eso hablamos de que la economía no está separada de lo político. Porque evidentemente cualquier cambio va a favorecer más a unas personas u a otras. De lo que se trata, si tenemos una visión de democracia, es de favorecer a una mayoría social y no a una minoría social, como sucede actualmente, ¿no? Por lo tanto, el conflicto es algo que debemos de integrar en nuestra manera de entender el cambio. Sin embargo, eso no quita que también debemos de complementar esa idea de conflicto con una idea de construcción, de propuesta, de alternativas, que no deba de circunscribirse exclusivamente a lo que podamos hacer desde el ámbito político.
Por ejemplo, y aquí me parece interesante citar a un compañero, Emilio Santiago Muiño, que ha publicado recientemente un libro precisamente sobre las transiciones ecosociales, que se llama Ruta sin mapa, y decía en el libro lo siguiente. Decía, llegar al gobierno no es tomar el poder. Existen muchos otros poderes, como el judicial, el empresarial, el de los medios de comunicación, que seguirán intactos el día después de la victoria, preparados para torpedear cualquier cambio en profundidad. Y tomar el poder no es, ni mucho menos, tampoco modificar las formas de vida, como pueden ser los hábitos, mentalidades, deseos imaginarios, que hacen posible esa configuración que esa configuración del poder exista. Por ejemplo, el imaginario consumista o el hábito de la delegación y la irresponsabilidad política. Por lo tanto, esto lo que nos viene a decir es que la transformación efectiva y realista está obligada a desbordar el ámbito exclusivamente estatal, los cauces de las instituciones, ¿no? Por eso es muy importante que nos movamos en términos de estrategias de carácter dual, no solamente de estrategias a nivel estatal, sino también, por eso os decía al inicio, acción colectiva. Acción colectiva supone tratar de, evidentemente, cambiar las cuestiones en el ámbito institucional, porque el marco legislativo es fundamental, pero también supone mostrar la posibilidad de construir, de construir formas de economía en términos de producción y de consumo, de prácticas económicas en términos de producción y de consumo, que tengan otras lógicas, que primen otras lógicas más allá, o sea, fuera del lucro y la competencia, y que más bien primen la solidaridad, la cooperación y otras, y la justicia social o la ecología, ¿no? Y en ese sentido, las transiciones suponen una oportunidad también para buscar la confluencia con otros actores, o sea, no limitarnos entre los distintos movimientos sindicales, los movimientos ecologistas por otro lado, los movimientos cooperativos por otro lado, sino que pueden apoyarse los unos a los otros en esa transición ecosocial. Y de hecho, muchos de estos cambios a nivel estatal, o sea, no se va a lograr alcanzar el poder político sin un movimiento social fuerte, pero el poder político, los cambios en el poder político no se van a poder sostener sin un movimiento que apoye precisamente esas iniciativas, además de que sirva de experimentación necesaria, de prueba y error, de nuevas lógicas, de nuevas formas de las que poder aprender, ¿no? Y creo que muchos de aquí podemos conocer múltiples iniciativas de todo tipo, de carácter, desde las iniciativas más informales, como pueden ser los grupos de consumo, las iniciativas más formales, como pueden ser las cooperativas de distinto tipo, cooperativas financieras, cooperativas de vivienda u otras múltiples iniciativas, ya son buena muestra de ello. Y ya para terminar, simplemente diría que, por lo tanto, la crisis ecosocial podría ser una oportunidad o es una oportunidad clara para, por un lado, salir de la lógica de la mal llamada austeridad, y en este sentido podemos encontrarnos con otros compañeros en el camino y confluir en esas luchas para poder tener éxito. Liberarnos, por tanto, de esa brutal lógica, ¿no?, de la competencia y del lucro que va en detrimento de una mayoría social. Es una oportunidad también para reclamar y recuperar los bienes comunes de los que se nos ha desposeído a lo largo de la historia, para instaurar también nuevos marcos regulatorios y fiscales basados en la justicia social y de esa manera también cerrar las brechas de la desigualdad. Y puede ser también una oportunidad para crear millones de empleos y empleos en distintos sectores que he ido mencionando y que, bueno, ahora en el debate, si queréis, podemos detallar algo más, pero también para valorizar trabajos que actualmente están más bien minusvalorados, o una oportunidad para escapar o para terminar con algunas guerras de rapiña y de recursos, ¿no?, energéticos y minerales por todo el mundo. En definitiva, no existe una solución fácil, rápida y completa, pero merece la pena intentarlo, y solo el hecho de intentarlo yo creo que es una cuestión
que de por sí nos puede llenar de sentido vital y por lo tanto puede ser un elemento, un punto de partida para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, José. Ha sido he disfrutado muchísimo la ponencia, un resumen sintético y claro, pero abarcando muchos de lo que la economía oculta y esas propuestas para una transición socioecológica. Y bueno, como ahora tenemos todavía 20-25 minutos, pues cualquier pregunta que tengáis, si te parece tomamos unas cuantas o sí, bueno, sí, vamos viendo. Vale, pues es agradable ver la cara de la gente porque fin. antes estaba todo a oscuras y yo estaba bastante desconcertado aquí hablando. Es el reparto del trabajo. Y entonces te quería preguntar si... no sé, si hay ya desarrollo sobre ese tema o experiencias o algo que podrías profundizar. Trabajo. Yo decía, bueno, hay que distinguir claramente, cuando hablamos de trabajo, lo he hecho varias veces, pero bueno, merece la pena hacer hincapié en ello, que cuando hablamos de trabajo existen varios tipos de trabajos, trabajos mercantiles y trabajos no mercantiles, trabajos que se producen en el marco del mercado laboral y que tienen un precio, que son los empleos, básicamente, y trabajos no mercantiles que se producen en el ámbito de los hogares, que son los trabajos reproductivos o trabajos de cuidados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de repartos de trabajos, pues existe... O sea, podemos distinguir lo uno y lo otro. Si a lo que nos estamos refiriendo es al mundo del empleo, en particular, que creo que es por donde iba destinada tu pregunta, existen, evidentemente, propuestas, llevan existiendo en la tradición del movimiento obrero desde sus inicios prácticamente, la lucha por la reducción de la jornada laboral, con otros planteamientos, pero sí que hay un planteamiento central que a veces sorprende que no esté presente en los discursos sindicales hoy en día, como es, ya de entrada, sin pensar en la cuestión ecológica, ya de entrada por una cuestión de reparto de los tiempos de empleo y frente a las tasas actuales de desempleo, cómo es que no se está hablando de una reducción de la jornada laboral para distribuir los empleos. Y esto yo solo lo he oído en el marco del 15M. Y ahora se empieza a oír en algunas propuestas políticas, como mucho, bueno, se habla de jornadas de 35 horas frente a las jornadas de 40 horas, pero bueno, es que esto ya se lleva planteando, o sea, yo recuerdo que Izquierda Unida hace ya un tiempo que lo venía planteando, en Francia mucho antes, o sea que si hoy en día, o sea, creo que estamos perdiendo bastante si todavía estamos planteando la jornada de 35 horas. Existen otras propuestas más atrevidas que de hecho están teniendo en cuenta estas otras dimensiones, como pueden ser la dimensión ecológica o la dimensión de los hogares y de esos trabajos, que por lo tanto requieren tiempos que hoy en día están siendo ocupados o están siendo sobrecargados sobre las espaldas de las mujeres fundamentalmente, ¿no? Que hacen unas dobles jornadas, por así decirlo. Propuestas como la de 21 horas, bueno, que es como una propuesta, digamos, un poco simbólica, ¿no? Pueden ser 21, pero pueden ser 25 o 30, pero la de 21 horas es un informe que podéis encontrar en español que elaboró la New Economics Foundation, precisamente de reducción de la jornada laboral, precisamente para, por un lado, distribuir los empleos, pero por otro lado también tener tiempos para esos otros trabajos fundamentales para la vida, tener tiempos también para la participación democrática. Si estamos pidiendo una mayor democracia, necesitamos tiempo para esa democracia. Otra cuestión que está en discusión y que yo tendría que aclarar en mi propia cabeza primero sería la cuestión de qué pasa con el salario, ¿no? Si se reduce el tiempo de trabajo, ¿qué pasa con el salario? Porque evidentemente hay personas cuyos salarios son todo menos dignos hoy en día, más aún en un contexto de clara precarización social, precarización de los empleos. Claro, habría que ver en qué contextos, en qué casos, y yo no tendría una respuesta clara de qué hacer al respecto. Porque por otro lado, tampoco se trata de que reduzcamos el tiempo de empleo para
gastarnos más dinero en ocio, etcétera, y generar, por lo tanto, más huellas ecológicas y todo esto. Yo creo que un elemento fundamental para de la reducción del tiempo de trabajo es también tener más tiempo para los vínculos sociales, que son cuestiones que no van a incrementar necesariamente nuestras huellas de materiales ecológicas, que pueden incrementar, al contrario, nuestra calidad de vida, y que no necesariamente necesitan una mayor cantidad de dinero, ¿no? Entonces, bueno, entre lo uno y lo otro, o sea, esto lo venía a decir en lo que se refiere a argumentación de que también en algunos casos se podría reducir el tiempo de empleo y a la par que se redujera el tiempo el salario. Pero yo creo que en los contextos actuales de fuerte desigualdad, con unos salarios completamente desbocados en las esferas más altas de la renta, ¿no? De la distribución de la renta, yo creo que sería inmoral hablar de una reducción salarial que acompañase esas reducciones de tiempos de trabajo, ¿no? De tiempos de empleo. Pero vamos, en cuanto a más información, me remito a ese informe que está es bastante sintético. O sea, hay una versión resumida en español que se llama 21 horas. Yo quería plantearte que todas estas medidas que hemos comentado, uno de los pilares básicos que necesitan son de la educación, por una parte. El sistema educativo es fundamental para conseguir todos estos cambios sociales, y otro más a corto plazo que el educativo, que siempre requiere una planificación, es los medios de comunicación de masa. Los medios de masa solo se utilizan para controlar a las sociedades, pues la cantidad de tiempo y recursos que se dedican en las televisiones que tenemos son un canal estupendo para esas transformaciones, y no se usan porque están o en manos privadas o porque nunca se ha planteado su uso, ¿no? Pero son necesarias. Y otro tercer punto sería lo que tú has comentado, de las desigualdades, ¿no? Tú puedes plantear una reducción de jornada de trabajo, pero los chinos están usando las 24 horas del día. Y ahí siempre hay esa dialéctica. La parte de la empresa privada, el capitalismo, quiere que abarquemos el horario máximo disponible para una máxima rentabilidad. Y eso no es compatible con la parte social, ¿no? Entonces siempre vamos a estar intentando cerrar desigualdades y brechas, y también luchando con círculos viciosos, porque el hecho de que el capitalismo sea el que tiene el capital es el que controla lo que se puede hacer, ¿no? Las alternativas de maniobrabilidad, ¿no? Porque cuánta gente de la que tenemos en España, por ejemplo, está dispuesta ni siquiera a empezar a hablar de todos estos cambios que hemos hablado, ¿no? Cualquier trabajador, cualquier que no llega a final de mes o que llega poco, no le puedes hablar de esto si no se lo transmites por medios de masa, si no se lo das con una educación y con unas alternativas viables. Todo esto requiere, sin duda, de una fuerte pedagogía en todo lo que estamos proponiendo, ¿no? Pedagogía para explicar lo que pasa en términos ecológicos, en términos sociales, económicos. Espero que una parte de esa pedagogía la estemos logrando utilizar en este curso, en la medida de lo posible. Hacemos lo que podemos, pero evidentemente tiene que trascender los espacios en los que nos movemos, ¿no? Hay que ir más allá de Lavapiés, hay que ir más allá de Madrid, hay que tratar de estar en el máximo número de espacios posibles, y los medios de comunicación también son un espacio en el que hay que estar. Evidentemente, cuando estás hablando de transiciones que supongan un choque frontal con los intereses de quienes más poder tienen, en términos de influencia, de renta, de riqueza, pues evidentemente son los primeros que te van a bloquear el acceso a esos espacios de difusión, ¿no? Por eso también hay que crear nuevos espacios de difusión y crear otras pequeñas cuotas dentro de ese cuarto poder, ¿no? Por así decirlo. Yo coincido totalmente contigo. Es una dificultad añadida. O sea, creo que son más las dificultades que vamos a encontrar que las facilidades. Eso lo decía al final, ¿no? Que es un elemento con el que tenemos que contar, pero eso no debe de paralizarnos, ¿no? De hecho, aprovecho para citar una frase que decía el otro día Yayo, citando a su vez a Naomi Klein, que decía que
que el miedo, o sea, que el miedo nos paraliza cuando no sabemos hacia dónde correr, claro. Entonces, bueno, frente a eso, por lo menos saber hacia dónde correr ya puede ser una no paralización, ¿no?, de esta cuestión. Y esto supone efectivamente pedagogía, educación, en los ámbitos en los que podamos, y con una dificultad añadida que es la que apuntabas, que es el chantaje de la competitividad, ¿no? El chantaje, porque el ejemplo que pones de lo que se está dispuesto a trabajar en otros lugares y tal, al final lo que supone es un problema en términos de dar salida a tus productos o no darle salida, que eso te va a permitir pagar esos salarios. Si no les das salida es porque otros están produciendo más barato. Y en ese sentido está clarísimo que las dinámicas en las que ha incurrido la economía mundial desde hace unas décadas ya, más, diría como unas 4 décadas, si no más, en términos de globalización, mundialización de la producción, pues han incidido de forma directa sobre esto, ¿no? Y esta es una dificultad mayor, si cabe, pero por eso muchas de las medidas que debemos de tomar, en algunos casos, también son medidas de resistencia. Y pienso, por ejemplo, en tratados comerciales, como puede ser el tratado del que se está hablando, ¿no?, ahora más recientemente, ya no con China, sino de la Unión Europea con Estados Unidos, pero que en muchos ámbitos, como el laboral o el medioambiental, tiene unas regulaciones más laxas a las que se van, o que les van a permitir a las multinacionales, digamos, recurrir a ellas o recurrir a tribunales a través de esos tratados que se pretende firmar para imponernos unas regulaciones más laxas a nosotros, ¿no? Y todo en pro de la competitividad internacional. Por lo tanto, yo creo que eso es un argumento más para tener en cuenta que las acciones no pueden limitarse exclusivamente a acciones de pequeña escala, sino que hay que estar presentes también en las luchas colectivas de mayor escala, aunque sean luchas de entrada de resistencia, ¿no? Yo quería contar una anécdota y una pregunta. La anécdota o curiosidad es que comentabas tú que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos digamos, implementó un programa de concienciación social para la reducción de costes materiales de la población. Y es que efectivamente vi una exposición muy chula, muy bonita en Lisboa, en el Centro Cultural de Belén, que era sobre la Segunda Guerra Mundial, y tenía un apartado que eran carteles que me llamó mucho la atención, por eso lo cuento, ¿no? Eran carteles del gobierno americano que iban dirigidos al ahorro de bienes de consumo de la población, ¿no? En un país como Estados Unidos, además en los años 40, que aunque había una crisis, se salía de una crisis y estaban en una guerra mundial, pero digamos que los límites ecológicos estaban mucho más lejos que ahora, ¿no? Y bueno, simplemente me impactó por la capacidad que pueden llegar a tener los medios públicos para la concienciación, ¿no? Había carteles que decían que si el momento en el que tú no compartías el coche en tus transportes diarios al trabajo, estabas compartiendo el coche con Hitler, o que salía Hitler puesto en el de copiloto, ¿no? O que el aceite que podías ahorrar cocinando en tu casa, sería la típica mujer americana cocinando en su casa, era material o era, digamos, para la creación de bombas americanas, ¿no? O sea que, por un lado, bueno, simplemente contar esa anécdota. Y la pregunta, que es una que baila un poco entre una pregunta un poco abierta y objetiva, a ver cómo me la puedes contestar, es la línea que decía aquí la compañera. ¿Qué estudios o cómo se puede prever un programa económico de transición que, teniendo en cuenta, en fin, todos los elementos nocivos o negativos que se van a poner en contra, que son obvios, pero pueda generar el suficiente beneficio a corto plazo, teniendo en cuenta que las personas, por desgracia, o no, condición sine qua non, nos movemos por el estómago y además tenemos elecciones cada 4 años y, digamos,
podemos cambiar de opinión muy rápidamente si no vemos una materialización de esos beneficios rápidamente. Es decir, ¿qué medidas económicas pueden caminar en esa dirección de decrecimiento siendo, digamos, socialmente aceptables? Bueno, la anécdota que contabas me hace pensar en una cuestión que está ligada también a otra cosa que hablaba el compañero antes, ¿no? Que es el tema de... Bueno, que ha estado presente cuando hablamos de pedagogía, cuando hablamos de educación, ¿no? Cuando hablamos de... bien sean estrategias mediáticas de carácter institucional o colectivas realizadas por la gente, ¿no? Por movimientos sociales, lo que está clarísimo es que tenemos que ser hipercreativos y en ese sentido, o sea, y hacer campañas que sean originales y llamativas y eso es... eso no queda más que darle al coco, ¿no? Y utilizar las herramientas que existan para intentar, de alguna manera, llamar la atención y también seducir sobre lo que se está proponiendo, ¿no? Llamar la atención en el sentido de utilizar también parte de las herramientas que existen hoy, es decir, puedes utilizar redes sociales, puedes utilizar los materiales audiovisuales y en ese sentido hay que estar ahí, ¿no? De alguna manera para entendiendo el contexto en el que vivimos, de cuáles son esas herramientas para lograr una hegemonía cultural, ¿no? La gente de Podemos, por ejemplo, ha entendido eso muy bien. De hecho, Pablo Iglesias, una de las cosas que era antes de líder de Podemos era presentador y sigue siendo más o menos, de un programa de televisión, ¿no? Y esto me permite enlazar con lo otro que comentabas, ¿no? Que de alguna manera hay que seducir. Y eso hay que seducir a corto plazo y hay que seducir a largo plazo. Seducir a corto plazo, y esto me permite también volver sobre algunas de las cuestiones que me he quedado ahí en el tintero, ¿no? Significa proponer cosas que a la gente le parezca interesante. Tim Jackson, un economista inglés que tiene un libro traducido al español que se llama Prosperidad sin crecimiento, surge de un informe encargado por el Departamento de Medio Ambiente en Inglaterra en la etapa de Blair. Hicieron, analizaban muchas de estas cuestiones que he tratado hoy, de desacoples, etcétera, pero una de las cosas que hicieron fue un estudio donde analizaban las principales preocupaciones o las principales, no me acuerdo, lo que principalmente valoraban las personas en la sociedad, etcétera, y cuestiones como la familia o los tiempos sociales, los vínculos sociales, las relaciones sociales, la amistad, los amigos, etcétera, digamos que eran una parte muy importante de la tarta aquello a lo que principalmente la gente quería dedicarle tiempo o valoraba, ¿no? Mucho antes que el hecho de tener dinero. Entonces, si tú ya de entrada a la gente le estás proponiendo un sistema económico en el que puedan tener más tiempo para esas cosas y lo dejas bien claro, eso ya es un elemento de atracción, ¿no? Es un elemento a tener en cuenta. Por otro lado, tienes que tener en cuenta también que eso, evidentemente, solo lo puedes hacer, lo que yo estaba hablando antes, ¿no? De si en el caso de que decides mantener los salarios o que la reducción del salario no sea tan proporcional a la reducción del tiempo de trabajo, por ejemplo, lo vas a tener que hacer con dinero, con complementos de dinero, y ahí va a ser fundamental la redistribución de la riqueza, y de la renta y de la riqueza. Y entonces, en ese sentido, eso te va a permitir confluir con otros movimientos políticos que tengan eso como elemento central, ¿no? Y eso me parece fundamental. No podemos, o sea, el movimiento, quienes tengan una preocupación central en los problemas de la ecología, tienen que tener muy presente que para tener éxito hay que confluir con otros movimientos políticos y para eso hace falta encontrar elementos comunes en el análisis del problema, en las causas de los problemas, como puede ser el modo de producción y de consumo, ¿no? Y, por ejemplo, las formas, si hablamos de una lógica de lucro y de competitividad, etcétera, estamos hablando de un sistema económico capitalista, pues será seguramente parte del problema de fondo. Y en ese sentido nos puede permitir confluir con otras
A esos otros movimientos hay que explicarles y hacerles pedagogía para explicar por qué tenemos causas en común y cuáles son las consecuencias que ellos a lo mejor no están teniendo en cuenta y nosotros sí, ¿no? Otros elementos de seducción también pueden ser importantes, como a través de esa redistribución recuperar cuestiones. Si bien no queremos recuperar las viejas políticas keynesianas de después de la Segunda Guerra Mundial, sí que queremos recuperar elementos de protección social que hemos perdido. O sí que queremos recuperar bienes comunes que hemos perdido. Y eso también es un elemento de seducción. Eso en lo que respecta a, digamos, las formas en las cuales podríamos lograr una cierta hegemonía política a corto plazo, de alguna manera, cuando estamos hablando de esta propuesta. El problema luego es el largo plazo. El problema es que a lo mejor generas cambios que en 4 años o bien no te han dado los resultados esperados frente a esta sociedad de la inmediatez, ¿no? Que digamos que por esa sociedad del espectáculo ha dejado de pensar con visión estratégica, que ha dejado de pensar a largo plazo. Claro, ahí lo que necesitamos, por eso esto es un argumento fundamental en favor de los movimientos, o sea, del mantenimiento de los movimientos sociales y del mantenimiento de iniciativas de producción y de consumo que vayan mucho más allá de las instituciones políticas y de lo estatal. Porque precisamente son esas instituciones las que van a crear nuevas prácticas, las que van a fomentar nuevas prácticas que a su vez, contrariamente a lo que se suele pensar de que son los valores los que generan las prácticas, hay estudios que en sociología, por ejemplo, que demuestran y que hemos publicado en la revista Papeles de FUEM Ecosocial, que demuestran que muchas veces son las prácticas las que acaban generando unos cambios en los valores. Entonces, si el problema que tenemos es que frente a esos medios de comunicación, frente a ese cuarto poder, frente a la cultura dominante, etcétera, pues no tenemos nada que hacer en términos de hegemonía cultural, es que a veces a través de la generación de prácticas que muestren tener éxito, que muestren y que celebremos además esos éxitos, podemos generar unos cambios de valores que de alguna manera se contagian entre unas personas y otras, ¿no? Pensad que, volviendo al ejemplo este de los grupos de consumo, ¿no? Que es una cosa pequeña, pero no por ser pequeña es poco importante. En Lavapiés hace, no sé, 10 años o 20 años, a lo mejor había 1 o 2 grupos de consumo. Hoy en día creo que es uno de las zonas geográficas que tienen mayor número de grupos de consumo por metro cuadrado en toda Europa. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera yo creo que se va difuminando, ¿no? Se va contagiando y genera unas prácticas que generan un cambio de valores. Y yo he estado en manifestaciones con compañeros de mi grupo de consumo protestando contra las medidas agrícolas, o sea, contra la falta de prohibición de los transgénicos en España, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es la vía que yo veo para poder presionar, ¿no? Y que no todo dependa exclusivamente de cambios a escala institucional y que a su vez esos cambios a escala institucional, para que sigan, para que se mantengan, requieren de toda una base social que tiene que estar ahí presionando, ¿no? Y generando nuevos contextos, nuevas experiencias, pruebas, etcétera. Respecto a los que has comentado antes de medidas como las de 21 horas y demás, ¿cómo se podría facilitar este tipo de medidas, o cómo se podría compaginar este tipo de medidas con trabajos que requieran de una mayor constancia de una mayor presencia del individuo y que además son necesarios para una transición ecológica, como podría ser, por ejemplo, el del pastor, por poner un ejemplo así, entre otros? Más generales y que realmente no se trata de decir que esto deba de imponerse así a todos los sectores, etcétera, y seguramente habrá que analizar distintas situaciones, ¿no? Y en términos de evaluar en base a una serie de criterios que no nos queda otra que elaborarlos democráticamente, ¿no? Básicamente. Como un juego de suma cero. Es decir, por la ley de Say, que es la oferta crea su propia demanda,
es obvio que cuanta más oferta haya, más demanda habrá y por tanto más consumo y más inversión. Es decir, si tú repartes trabajo, lo que haces es destruir trabajo. No es un juego de suma cero. No sé si se me ha entendido. Y por otra parte, hacer un comentario sobre lo de las horas, que el capitalismo lo que quiere es que se trabaje más horas y tal. Entonces, ¿por qué los japoneses cuando hacen huelga lo que hacen es trabajar más horas? ¿Por qué? O sea, es una pregunta que quiero que se reflexione. Porque no consiste en eso el capitalismo. O sea, tú tienes que producir lo que se demande. Lo bueno que tiene el capitalismo es que a medida que se va generando capital y una sociedad se va capitalizando, cada vez se necesita trabajar menos. Por eso en el siglo XIX se trabajaban 16 horas al día y hoy se trabajan 8 horas. ¿Se trabajan 8 horas porque los sindicatos han sido los que han dicho no, han luchado por ello? No. O sea, porque a los capitalistas les interesa que trabajen 8 horas y no 16, porque eso lo que genera es stock, y el stock es un coste. Y el coste es ineficiente, obviamente. Y luego, si quieres, tenía otra pregunta, pero si quieres contestar a esto. No, plantea la otra pregunta también. Que esta es un poco larga. Tengo aquí, bueno. A ver, esto tengo los apuntes, por si no me voy a liar. A mí lo que me da miedo de la planificación es qué recursos sacrificas para dedicarlos al medio ambiente. Es decir, el principal problema de la economía ecológica o otras ideologías como la ecología profunda es que consideran que el medio ambiente tiene un valor intrínseco. Y eso es falso por la propia definición del valor. Es decir, el valor tiene que estar referenciado a alguien. El valor siempre es algo subjetivo, nunca puede algo tener un valor intrínseco. Por tanto, sin duda, el medio ambiente es algo valorado subjetivamente por la sociedad. Y el sistema económico que mejor coordina lo que la sociedad valora es el mercado libre. ¿Por qué? Porque gracias a la privatización tanto de beneficios como de pérdidas, los empresarios y los trabajadores a su vez, lo que les interesa es generar bienes y servicios que la sociedad demanda, porque si no quiebra y adiós plan de negocio. Por tanto, el mercado libre es el sistema que maximiza la generación de riqueza y no sé si estaremos de acuerdo en eso. Yo creo que por lo que has contado sobre la URSS y tal, yo creo que posiblemente estaremos de acuerdo. El problema es, ¿es el medio ambiente un servicio que el libre mercado no pueda proveer? Yo creo que no. O sea, yo creo que el medio ambiente no puede, o sea, el libre mercado no puede proveer muchos servicios ambientales como podrían ser, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, porque hay problemas de descoordinación, igual que o biodiversidad, muchos temas medioambientales. Aunque es una cosa que estoy estudiando, porque yo soy ingeniero del medio natural y mi TFG va sobre eso. Pero vamos, mi hipótesis de partida es que no. Por tanto, si aceptamos que es así, que se necesita de un Estado que lleve ciertos ámbitos medioambientales, hay que tener mucho cuidado con cómo regulas y cómo destinas los recursos para no perjudicar el bienestar de la sociedad. Es decir, Bangladesh, por ejemplo. Bangladesh tiene una renta per cápita, no sé, de $1.000 anuales, por ejemplo. Y la industria textil vierte los productos químicos al río directamente y no los trata, y el medio ambiente de Bangladesh estará hecho una mierda. Pero claro, si tú destinas recursos a tratar esos productos químicos para que el río esté bien y la calidad del agua esté bien, los bangladesíes tendrán menos renta y menos bienestar. Y probablemente un bangladesí valorará más esa renta para otras cosas que no sea el medio ambiente. Por tanto, en definitiva, vamos, tengo muy claro que una economía sostenible es una economía profundamente capitalista por productividad y por la ley de la utilidad marginal. Al final, tú cuantos más recursos generas, por la ley de la utilidad marginal, menos los valoras. Y si el crecimiento económico genera degradación ambiental,
tú lo que obtienes con ese crecimiento económico son cada vez recursos que menos valoras y menos medio ambiente. Por tanto, valoras relativamente más el medio ambiente. Por tanto, para mí es imposible, es inviable que una economía capitalista pueda degradar el medio ambiente indefinidamente, a no ser que en la escala valorativa de la sociedad se vaya postergando el medio ambiente indefinidamente. No sé bueno, todo lo que tú estás planteando parte de unos supuestos o de una visión ideológica particular. Es decir, tú cuando estás hablando de economía en todo momento, estás hablando desde un enfoque de la economía, que es una cuestión que hemos planteado aquí en varias sesiones, ¿no? Entre otras, una sesión que un profesor de la Autónoma contó de historia del pensamiento económico. Esas nociones que tú tienes de economía son parte de la economía neoclásica, que efectivamente es la economía dominante y que sustenta todos los... Ahora déjame hablar a mí. Sustenta todos los argumentos que tú estás elaborando, ¿no? Y te diré que, o sea, no me voy a meter en toda una discusión teórica al respecto, pero te diré que, por ejemplo, la propia ley de Say, de que toda oferta crea su propia demanda, te diré que está más que demostrada que no es así. De hecho, hay mucha demanda, hoy en día, muchísimos tipos de demandas que no encuentran la oferta a lo que están necesitando las personas, ¿vale? Y en ese sentido también diré que creo que es bastante evidente y podemos estar bastante de acuerdo aquí que el mercado no es para nada, ni mucho menos, la mejor manera de asignar los recursos. No hay nada más que ver el número de casas vacías que existen y el número de personas buscando casas, ¿no? Por no decir otros múltiples ámbitos de la economía. Yo te recomendaría que leyeses un libro reciente de un economista, no un pequeño economista, un economista importante que se llama Ha-Joon Chang, que es economista de la London School of Economics, un libro que se llama Economía para el 99% de la población. Es un buen recorrido de historia y precisamente habla de esas cuestiones que mencionas de la ley de Say, etcétera. Si quieres luego te paso la referencia. Pero, y otra cuestión que diría también, todo lo que estás planteando del medio ambiente y tal, bueno, la ecología profunda es un movimiento político, etcétera, y puede ser una ideología. La economía ecológica es una manera de analizar la economía, es otro enfoque para analizar la economía. O sea, que no es una ideología, no es un planteamiento político. Yo, evidentemente, como persona que trabaja de la economía ecológica, puedo sacar de los análisis de economía ecológica un planteamiento político, ¿no? Como el que planteo aquí. Y esta matización para decir que precisamente desde ese enfoque de la economía ecológica, que se diferencia notablemente de otro enfoque que sería la economía ambiental, que es la que tú estás utilizando para hablar de medio ambiente, que es la que viene a decir que, al fin y al cabo, el problema es la delimitación de derechos y de propiedades sobre los bienes naturales para que eso pueda funcionar a través de las leyes del mercado y se asignen otra vez de manera eficiente los recursos, sería la manera en la que se puede generar de manera sostenible la relación entre economía y medio ambiente. Uno de los elementos de los que parte es que, entre otras cosas, lo que necesita mantener es el capital el capital total en el sentido de capital manufacturado más capital natural. Es decir, que ve como elementos perfectamente sustituibles el capital natural y el capital manufacturado. Y, sin embargo, intenta crear un ecosistema como el de la Amazonía a través de la plantación de bosques creados por humanos. Intenta crear ese mismo ecosistema. Nunca lo vas a conseguir. Eso hace que, teniendo en cuenta que las ciencias naturales nos dan toda una información de cómo los ecosistemas nos dotan de toda una serie de servicios que van desde la regulación climática hasta la autorregulación los múltiples ciclos de materiales o de sustancias, como puede ser el ozono, etcétera, o la asimilación de residuos o el propio suministro de distintos tipos de recursos, ¿no? Esos servicios son fundamentales para la vida. Entonces sí que tienen un valor intrínseco de por sí. La visión de que tienen un valor subjetivo es una visión que viene a confundir, como diría Machado, viene a confundir valor y precio. Machado decía, todo necio confunde valor y precio. Y eso es lo que hace precisamente la economía neoclásica. Entonces, no necesariamente... O sea, hay cuestiones
que tienen un valor de por sí, ¿no? Y que no tienen que estar planteados a través de un precio o a través de una monetarización y por lo tanto a través de un mercado, y para ello ser privatizados y funcionar en mercados. Lo cual no significa que los mercados no debamos de utilizar, o sea, el intercambio mercantil no pueda ser una cuestión importante, una forma de funcionar dentro de la economía. Cuando estamos hablando de los problemas ecosociales que afrontamos, lo que estamos hablando es que hay sectores o hay ámbitos de la economía que, si queremos afrontar la dimensión de la crisis ecosocial actual, van a tener que tener una dimensión planificada u ordenada. Eso es sí o sí, y decidida, amparada democráticamente, evidentemente, y con un control democrático fuerte. Pero eso no significa que todo deba de circunscribirse al ámbito de la planificación estatal, etcétera, al estilo de ese tipo de economías, como han podido ser las economías soviéticas, que yo también critico, y efectivamente podríamos coincidir perfectamente en una crítica a los mismos, ¿no? Sí, no sé si va a contestar algo más al respecto, pero bueno, si quieres podemos seguir hablando más tarde más cosas. Pero gracias por la pregunta, pues es una discusión interesante. Es una reflexión. Me ha parecido muy bien la exposición que has hecho, ¿no? Pero en el debate pues han surgido varias cosas que me han hecho reflexionar y ver unas cosas. Por ejemplo, cuando hablaba el compañero último, me doy cuenta yo de cómo han cambiado los estudios de economía en la facultad, ¿no? Tenemos que saber que la economía es política, o sea, es política. Entonces, hace 45 o 50 años en la Facultad de Económicas se estudiaba más o menos economía política y se debatía. Hoy, últimamente, en una Facultad de Económicas, lo que ves es que se habla mucho del sistema financiero, matemáticas, modelos matemáticos, contabilidad, y lo que es la discusión política de economía, eso desaparece. Por otra parte, el sistema capitalista va por delante de nosotros, va descubriendo nuevas formas de explotación, ¿no? Entonces, ellos nos cuentan lo del mercado libre, pero no existe el mercado libre. Lo que existe es, el capitalismo se basa en obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible y en dominar. Sin la dominación no podría sacar el máximo beneficio. Vemos que va por delante de nosotros porque todos estos problemas que estamos planteando, ellos, por ejemplo, lo del trabajo, es evidente que no hay trabajo para todos. Y entonces yo me acuerdo, hace 45 años se planteaba escala móvil de trabajo, escala móvil de horas de trabajo y escala móvil de salario. Eso ya se decía hace 45 años. No se ha conseguido porque lo que se pensaba es que trabajar menos, pero trabajar con un sueldo digno. Pero el sistema capitalista lo ha aprovechado y dice, no, en los sistemas europeos se va a trabajar menos, pero te voy a pagar mucho menos, ¿no? Te voy a pagar mucho menos, y lo que hace es no lo que necesita el individuo para vivir, sino lo que necesita la unidad familiar. Y dicen, bueno, esta gente le pago 400 euros, se quedan en casa con sus padres y suman entre los tres 1.200 euros. ¿Y el tiempo libre para qué lo van a dedicar? ¿Para cosas sociales? No, para la alienación. Se ponen con el móvil, ellos tienen un montón de medios de comunicación y hacen esto. O sea, yo creo que el sistema va por delante de nosotros. Con la clase trabajadora, que sería la única que podría romper esto que han hecho, la rompen ellos. ¿Y cómo la rompen? Pues han decidido cambiar el contrato laboral por el contrato mercantil. Vamos a ser todos autónomos y nos vamos a pagar todos nuestros impuestos, la seguridad social, etcétera. Se rompe la unidad de clase. Y luego otra cosa, que en el mensaje, yo ya soy, no es que sea viejo, porque no soy viejo, ¿no? Pero de luego se olvida que la única solución es la revolución, pese o nos pese, porque las contradicciones son tan grandes, el sistema no va a permitir para nada que se cambien las cosas, para nada. Llegar al gobierno no es controlar el poder. Y eso lo tienen ellos muy claro y nos pueden dejar que votemos, que vayamos del sitio, pero… Y por otra parte, la planificación no solamente es el Estado, se puede planificar, existe la autogestión, o sea que también hay otras formas. Pues un poco en mi mente ese cambio del modelo neoclásico al nuevo modelo que nos estás presentando, y creo que en el camino hemos creado unos daños irreversibles que no sé cómo se compatibilizará con ese nuevo modelo o qué se cuestiona en base a ello, ¿no? Pues me refiero a cosas pues, como por ejemplo el tema de Monsanto o los transgénicos, que desde el momento en que se planta la primera semilla y demostrado que el campo no se le pueden poner puertas, pues ya es imparable el hecho de que se vaya polinizando y extendiendo por ahí el tema de los transgénicos, desecado de manantiales subterráneos, no subterráneos por partes de Nestlé, Coca-Cola y otras empresitas de estas.
Y creo que son daños que por mucho que nos pongamos son irreversibles de una manera científica. Entonces, no sé eso cómo se contempla a la hora de incorporarlo en el nuevo modelo o, en fin, cómo se sortea, cómo se juega con ello, cómo se trabaja. Gracias. No he entendido. Yo tampoco. No, ¿cómo se sortea el hecho de que...? Sí, vamos a ver, cuando iba a hablar del nuevo modelo, parece que es que, aunque difícil, complicado y a veces utópico, se puede reconvertir todo al 100%. Y creo que no es posible nunca llegar a ese 100%, puesto que hemos creado unos daños que son irreversibles, los que estaba pues un poco exponiendo. Entonces, no sé en ese nuevo modelo cómo se contempla, no sé, mal comparado, un cuerpo que está sano, enferma, pensamos que lo podemos volver a sanar, pero no, sabemos que van a quedar unas secuelas irreversibles que tenemos que convivir con ellas el resto de nuestra vida, a pesar de que se implante a un 90 y tantos % ese modelo que estamos planteando. ¿Cómo seguimos conviviendo con esa mutación, digamos, eterna? No, está bien. Lo que pasa es que no tengo las respuestas a todo. Claro, la cuestión es que yo diría simplemente que lo que estamos intentando plantear desde distintos ámbitos, ¿no? Desde las personas que están hablando de transición ecosocial o lo que estamos viniendo a buscar es una especie de propuestas que combinen, decía antes, estrategias duales, ¿no? Desde el marco de las acciones colectivas, duales en el sentido de, por un lado, a escala institucional, estatal, etcétera, y por otro lado, a escala de proyectos colectivos que pueden ser fundamentalmente autogestionarios, ¿no? De comunes, etcétera, que tengan una visión de pragmatismo utópico, es decir, utópico en el sentido de que sabes que el contexto es difícil, pero pragmatismo en el sentido de que tienes que utilizar las herramientas que tienes en la medida de lo posible, ¿no? Y esto da lugar a un conflicto, sí o sí, va a dar lugar a un conflicto, sí o sí, en el momento en que pongas en un brete o pongas en peligro los niveles elevadísimos de beneficios, ¿no? O de acumulación de capital de determinados sectores de la población que van a ejercer todo el poder que puedan, valga la redundancia, en frenarte y en contener ese cambio. Y eso va a generar un conflicto. Entonces, ¿eso significa revolución, etcétera? Bueno, yo lo que creo es que hoy en día la alternativa no pasa por una alternativa revolucionaria, si entendemos por ello una alternativa, no sé cómo decirlo, beligerante, es decir, que nos vayamos a la comisaría y que empezamos a coger las armas, etcétera, porque es que te van a machacar en 2 minutos, ¿no? Yo creo que la alternativa, o sea, el conflicto va a estar ahí, pero el conflicto es mejor encontrarse con él. O sea, porque así vas cogiendo carrerilla y vas sumando fuerzas. Evidentemente necesitas acumular fuerzas para poder enfrentarte al conflicto cuando surja, y que evidentemente en algún punto acabará surgiendo, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo contigo en el análisis que haces, ¿no? De que el capitalismo efectivamente es todo, o sea, que gracias por sumar ahí, el capitalismo es todo menos un mercado libre. Cuando vemos los niveles de oligopolización del mercado, ¿no? Pues, y de lobbies, etcétera, vemos que es bastante poco parecido a lo que planteaba Adam Smith y tal. Que, por cierto, Adam Smith, David Ricardo, los primeros economistas, efectivamente, eran economistas políticos y se hablaba de economía política, por eso se hablaba de economía política, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos mismos veían los conflictos existentes con, claro, en su época, el problema, digamos, la clase que generaba conflicto eran los terratenientes frente a los burgueses que querían comerciar, ¿no? Bueno, pues hoy en día estamos en otro contexto bastante distinto. Bueno, ya no sé qué más decir al respecto. No sé si me estoy dejando alguna cosa, pero bueno, creo que lo podemos seguir discutiendo con las cañas y simplemente diría que se volvería a esa cuestión de que en cualquier caso son muchas las dificultades que se plantean. La dimensión de los problemas hace que la dimensión de las propuestas deba de ser atrevida y debe ser ambiciosa. No se deba de mover exclusivamente en un ámbito de estrategia y que sea más bien estrategias de carácter dual en ese sentido y bueno, y que merece la pena intentarlo. Así que nada, muchas gracias.
bien, pues muchas gracias. Yo quería también comentaros que la próxima sesión, que es la 8ª sesión, se va a centrar en economía social y solidaria y en economía circular. Participarán en esa ponencia Nuria del Río y Nicola Cerentola. Así que nada, y también, por cerrar, me ha parecido también muy interesante, y es que tengo que decirlo, los diferentes niveles de cambio y esa complejidad que se tienen que dar al mismo tiempo, ¿no? Y cómo, si ponemos una mirada apreciativa, el cambio está pasando ya y ya podemos sumarnos a él, ¿no? En esas pequeñas iniciativas que ya suponen un cambio de valores y un cambio de consumo, ¿no? Del modelo de consumo y del sentirnos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Así que nada, muchas gracias y gracias a todas y todos.